cuadro clínico, ya hablamos, tentativamente de algunas, métodos diagnósticos. Sí, Entonces, Doc. pues, un minuto en lo que pueden encender sus cámaras y empezamos. Si quieren, vayan poniendo su presentación. Sí, Doc. Igual, si quiere, pues damos un breve repaso de lo que vimos y pues ya. ¿Está bien? Sí, bro, o quieres que comparta yo. ¿Aún no se ve pantalla? Sí, a ver, cámbiale. Sí, ¿Ya se ve? perfecto, hermano. Sí, sin Sale. problema. Buenos días. Nosotros vamos a exponer el tema de urolitiasis con mi compañero Dimitri y su servidor. Y esto es básicamente el contenido que vamos a abarcar a lo largo de la exposición. Y empezamos rápido con las generalidades, como para recapitular, pues, todo esto que hemos estado viendo. Y pues la definición de urolitiasis, que es prácticamente la agregación de cristales en la orina. Y como veíamos la clase pasada, pues en la mayoría de veces va a ser pues por compuestos de oxalato de calcio. El cólico renal es la presentación sintomática más común de la urolitiasis. Y recordemos que el dolor se puede irradiar a algunas partes del cuerpo, ya sea los testículos, el pene o labios mayores en mujeres. Y también como dato tenemos que la urolitiasis es la tercera aflicción más común de las vías urinarias. Es común tanto en animales como en seres humanos. Y como datos curiosos, pues cálculos de Struvita se llaman así en honor a un naturalista ruso llamado von Struve. Y también antes a los cálculos se les llamaba guanita, porque contenían fosfato de amonio y magnesio de las heces de murciélagos. Al oxalato de calcio también le llamaban Wedelita por muestras en el suelo de mar de Weddell en Antártica. Y el primer caso documentado de urolitiasis fue en Egipto por una persona llamada Smith en 1901. Y encontró ahí un cálculo vesical en los huesos de un adolescente con 7000 años de antigüedad. Entonces, es una enfermedad que la verdad sí tiene bastante tiempo. Hablando de epidemiología, pues es un problema a nivel mundial, no es exclusivo de alguna parte en específico, pues no se da en todos lados del mundo. Como les comentaba, pues es la tercera causa más frecuente de enfermedades de las vías urinarias. Hablando de prevalencia, en Estados Unidos ronda entre el 5 y 12%, mientras que en Europa Occidental es del 5%. Y globalmente, vean este dato, o sea, puede ir desde el 1 hasta el 20% de la población mundial, o sea, es muchísimo. Y pues una enfermedad con tasas de recurrencia es una enfermedad con tasas de recurrencia de hasta el 50% y puede incrementar hasta un 70% en los 10 años. Algo muy importante es que en pacientes que previamente ya han formado un cálculo, muy seguramente formarán uno cada hasta 3 años o inclusive 2 años.
Y también lo que decía el doctor la vez pasada, pues la mayoría de nosotros seguramente hemos expulsado alguna piedra de forma espontánea, pero pues ni nos hemos dado cuenta, ¿no? Y solo el 25% son aquellos que requerían realmente un procedimiento urológico. Hablando de etiología, pues prácticamente esta enfermedad aparece cuando hay una presencia acumulada de muchos cristales, ya sea de una sustancia, en este caso una sal, y pues sobre todo va a haber una mayor concentración de ella en la orina y como va a estar sobresaturada es la que va a ir tomando como forma pues del cálculo, ¿no? Y pues hay que tomar en cuenta lo que viene siendo principalmente el pH urinario, ver si va a estar como en un ente ácido o básico. Y hay que ver también los inhibidores de la formación, el crecimiento, la agregación del cristal y si hay alguna anomalía anatómica que esté haciendo que a lo mejor favorezca pues la creación de estos cristales. Entonces, factores favorecedores va a ser una sobresaturación de la sal, o sea, se va a ir acumulando poco a poco estos cristalitos y pues también hay que ir tomando en cuenta la alteración del pH urinario. Y por ejemplo, en un ambiente ácido va a haber una cristalización de ácido úrico y en uno básico, pues una cristalización de los folatos. Después, entonces, habrá una disminución de los... Justo eso, perdón, justo eso recuerden que a veces llegan a preguntar que si un examen general de orina, con eso podemos saber de qué está hecha la piedra. La realidad es que no. Recuerden que esto del pH de la orina no nos puede decir de qué está hecho la piedra, sin embargo nos puede ayudar a intuir, justamente les decía esa vez, solo nos ayuda a intuir, más no nos dé el diagnóstico para que no se vayan a confundir en el examen. Así es. Y pues, como les comentaba, también es importante saber si hay una disminución de los inhibidores del crecimiento de los cristales, por ejemplo, del citrato, fitato, magnesio o algún otro componente, porque si están disminuidos estos inhibidores, precisamente son los que van a empezar a lograr que haya una proliferación o un exudado de estos cristales y pues se empieza a formar el cálculo. Y también una disminución de los inhibidores, pero de la agregación de cristales, en este caso la nefrocalcina o proteína de Towne-Horsfall. Y por último, pues va a haber una obstrucción de la vía urinaria y como les comentaba, también alguna anomalía anatómica. No sé, puede ser que haya ahí algún desperfecto no sé, en los uréteres, algún estrechamiento, o sea, de más, y que eso contribuya prácticamente a la precipitación de cristales y se forme el cálculo. Y pues también alguna alteración en los transportadores de calcio y oxalato. Y repasando los tipos de cálculos, vamos a empezar con los de calcio. Estos se acumulan prácticamente en el sistema colector y son el 85% de los cálculos urinarios. O sea, son prácticamente si una persona tiene un cálculo, se podría decir que es de calcio. Y bueno, estos cálculos de calcio van a causar algo que se llama nefrocalcinosis, que prácticamente es una calcificación, pero en el parénquima renal. Y pues puede ser por algunas causas como hiperparatiroidismo, que bueno, esto se da principalmente en mujeres, o también que esté ectásico el túbulo colector. Y pues esto también se debe por un aumento en la absorción de calcio en el intestino delgado. Causas de este tipo de cálculos, pues más que nada va a ser un calcio urinario elevado y representa hasta el 18% de los casos. El ácido úrico urinario elevado va a ser hasta de un 8%, uno de oxalato urinario elevado va a ser del 5% y una menor concentración de citrato será hasta del 17%. Ahora hablando de estrubita, prácticamente hay una mnemotecnia que se llama MAP, que son aquellos cálculos compuestos de magnesio, amoníaco y fosfato. Principalmente predominan en mujeres y son de recurrencia muy, muy fácil. Y tendremos los coraliformes, que prácticamente están como ramificados y ocupan lo que viene siendo la pelvis renal. Los obstructores, que principalmente suceden después de una intervención quirúrgica. Y hay que tomar en cuenta que estos son como de una etiología, pues, infecciosa.
Y algunos ejemplos que les puse son, no sé, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella o Staphylococcus. Estos lo que hacen es que desdoblan la urea y al desdoblar la urea, pues se va a elevar la concentración de amoníaco en la orina y por lo tanto se va a producir que el pH urinario se vuelva alcalino. Entonces, al hacerse alcalino, cuando el pH es mayor a 7.19, los cristales se van a empezar a precipitar. Es como si sudaran y como que se agregaran micropartículas de estos cristales. Entonces, si el pH es normal, o sea, en un rango de entre 5 y 7, estos cristales, pues, o sea, se supone que no se forman, pero en un pH mayor a 7.19 es cuando favorece pues, la formación de ese tipo de cristales. Hablando de ácido úrico, son menos del 5% de los cálculos, o sea, son muy raros. Y como hemos visto en otras clases, pues predomina en hombres, pacientes con gota, pacientes con pérdida rápida de peso. Y pues su causa es derivado a una ingesta excesiva de purinas, ¿no? Y también una deshidratación. Los pacientes normalmente tendrán un pH urinario menor a 5.5 y también es lo que favorecerá la formación de este tipo de cristales. Y pues algunas recomendaciones pues son reducción de purinas dietéticas, administrar alopurinol o en este caso lograr alcalinizar la orina, pues, ya sea con bicarbonato de sodio oral. Otro tipo de cálculos son los de cistina. Esto, bueno, si de por sí era raro el anterior, pues este todavía más. Y pues este se debe a un error innato del metabolismo, es algo pues ya prácticamente congénito. Y pues hay una absorción anormal de la mucosa del intestino delgado. Y pues aquí también una absorción tubular renal de aminoácidos. Entonces son del 1% de los cálculos urinarios, o sea, son súper raros. Y pues prácticamente predomina en pacientes de 20 hasta 30 años. Y según en la radiografía, va a ser un cálculo opaco. El libro lo describe como vidrio esmerilado y orillas suaves. Y el análisis de orina va a revelar cristales hexagonales. Los cálculos son de un color ámbar y pues alguna recomendación es procurar una ingesta elevada de líquidos y dieta baja en metionina, o sea, pues, algunas frutas, verduras y cereales. Y pues, aquí hay una pequeña imagen de cómo se vería un cálculo de este tipo. Me llamó la atención la palabra vidrio esmerilado que venía en el libro, lo busqué. Y un vidrio esmerilado es como una pared de vidrio, pero que tiene como una estampa pegada, como una especie de dibujo, que se ve de hecho muy, muy similar a esto. Si no, luego lo buscan en internet, cómo se ve un vidrio esmerilado y ya lo entenderán. Justamente eso se puso súper de moda, esa palabra, digo, ya existía, pero se puso mucho de moda cuando fue lo de COVID. No sé si les tocó a ustedes ver todas esas definiciones operacionales y toda esa onda, que justo cuando les decían una radiografía de tórax, en donde decían, patrón en vídeo despolido, pues ya, luego era muy patognomónico de COVID-19, pero ya, o sea, ya existía esas definiciones. Y la realidad es que justo ya no me estoy deteniendo tanto porque todo esto ya lo hablamos, ya solo lo estoy recapitulando, ya les dije todos los tips de todos este tipo de delitos y de qué se conforman cada uno de ellos. Y entonces ahí nada más como para la radiografía, recuerden que no es el primer método diagnóstico, recuerden que ya no se ocupan, recuerden que se ocupaban unas radiografías que se llaman radiografías COP, que justamente creo que ya se los había comentado la clase pasada, COP de K de kilo, U de uva, B de bueno, así, COP, y esas se ocupaban anteriormente, ahora ya no se ocupan. Entonces, sigo sin detenerme, me voy a empezar a detener justo cuando empecemos lo de imagenología, que justamente es donde nos quedamos. Sí, doctor. Síganle. Tenemos también los cálculos de xantina y estos son secundarios a una deficiencia congénita de la xantina deshidrogenasa. Y el 25% de estos pacientes prácticamente pues desarrollan cálculos, o sea, un cuarto. Y pues los cálculos se verán radiolúcidos y amarillos. Como recomendaciones rápidas, pues elevada ingesta de líquidos, el tratamiento prácticamente es sintomático, es lo que vaya sintiendo el paciente, y pues una dieta con restricción de purinas.
Ahora los cálculos de Indinavir, pues prácticamente es el inhibidor de proteasa más común, prácticamente para pacientes inmunosuprimidos. Igual cálculos serán radiolúcidos y el 6% de estos pacientes que toman este medicamento pues forman cálculos. Y son los únicos cálculos radiolúcidos en una tomografía sin contraste. Y pues hay que dejar de tomar este medicamento temporalmente y pues una hidratación intravenosa. Y los más raros aún, yo creo que menos del 1%, pues cálculos de silicato, cálculos de triamtereno, de glafenina, atrafenina y pues otro caso muy raro, síndrome de Munchausen. Venía en el libro que es muy raro, pero luego hay pacientes que hacen de todo con tal de, pues no sé, de que se les atiendan y hay unos que hasta inventan que tienen cálculos y según se lo llevan al médico, pero hasta ellos mismos los pintan y así. O sea, está curioso este síndrome de Munchausen. Es algo ya, un trastorno ya psicológico. Y pues prácticamente así se ven más o menos los tipos de cálculos. Por ejemplo, el de calcio, pues, ahí está más o menos como se ve, de ácido úrico, estrubita y cistina. Sí, ese es como amarillito. Y pues factores de riesgo, vamos a tener prácticamente a grandes rasgos dos, intrínsecos y extrínsecos. Y pues hablando de los intrínsecos, pues edad y sexo. Pico de incidencia, varía un poco. La literatura que busqué venía de entre 20 a 50 años. La relación hombre-mujer es de 2 a 1. Y hablando de mujeres, pues es más que nada una alteración metabólica. Y pues en hombres habrá una mayor predisposición con oxalato de calcio y pues el ácido úrico. En cuestión de raza y herencia, es mayor, es hasta 4 veces mayor en la raza blanca. Casi no se da en los israelitas, en afroamericanos y afecta más que nada a blancos y asiáticos. Y si tienes antecedentes familiares, es un 25% probable que pues, a ti también te dé. Cuestión de extrínsecos, pues una ingesta hídrica, pues es muy importante porque pues una buena diuresis va a diluir estas micropartículas o cristales que hemos estado hablando y pues las va a arrastrar y pues se las va a llevar y pues va a ayudar a pues, evitar la formación de litiasis. Y pues un incremento de diuresis de 800 o hasta 1200 mililitros día disminuye hasta un 86% la frecuencia de que se forman estos cálculos. Y pues en cuestión de dieta, pues dieta rica en proteína, favorece la hipercalciuria y la hiperuricosuria. Las iras vegetales, pues disminuyen la absorción intestinal de las proteínas animales. En geografía, pues se va a dar más que nada en países del mar Mediterráneo, Europa Central, Gran Bretaña, Estados Unidos, China. Y en cuestión de clima, la literatura dice que predominan meses calurosos porque pues vamos a transpirar aún más de lo normal y por lo tanto va a haber una mayor concentración de orina. Y pues en verano aumentan según los cálculos de ácido úrico, pero no quiere decir que no existan los demás o que sea por temporadas, sino que tienen un mayor predominio. Perfecto. ¿Sí me escuchó bien? Sí, sí. Ok. Bueno, pues ahora vamos a la clasificación rápidamente. Como dijo mi compañero Álvaro, depende la composición de la estructura de estos litos. Como hemos dicho, los de oxalato de calcio pueden dar o prevalecer hasta en un 60%, pero ya esas tablitas son muy desactualizadas. En las actuales nos menciona que hasta un 80-85% son las de oxalato de calcio, ¿no? Y pues de ahí vienen las de hidroxipatita, las de ácido úrico, las de cistina, todas las mnemotecnias que ya habíamos visto, pero lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Puede clasificarse también según su localización, y aquí es de lo que hablábamos, de los estrechamientos, ¿no? O la ubicación de estos litos. Tenemos la nefrolitiasis, que obviamente se va a localizar a nivel de la pelvis renal, la ureterolitiasis, ¿no? En el decuse de las arterias ilíacas, la cistolitiasis también, ya cuando está en la vejiga, e incluso puede ser ya a nivel de la uretra, ya cuando está prácticamente para expulsarse. Hay otras clasificaciones que son según sus defectos metabólicos, puede ser por hipercalciuria, hiperoxaluria o algunos otros defectos metabólicos, como la gota, la infección, lo que ya habíamos comentado previamente.
También podemos verlo según su estructura radiológica. Y claro que hay algunos que son radiolúcidos y radiopacos. Ojo, no todos se van a ver igual. Sin embargo, los radiolúcidos, teníamos la mnemotecnia SHUS. Ahí le puse SHAI. Bueno, eso lo había puesto porque antes de que el doc nos diera la cátedra, la verdad la hice en las vacaciones la presentación. Pero tenemos los SHUS, ¿no? Los hechos de xantinas, de ácido úrico, los de urato y los de las sulfas, que ahí están todos los medicamentos, ¿no? Esos se van a llamar radiolúcidos. Y los radiopacos, pues como la mnemotecnia que saqué fue FOSEC, y ahí dice, pues de oxalato de calcio, fosfato de calcio, estrubita, carbonato de calcio y de cistina. Y más o menos así lucen al microscopio cuando los podemos ver, ¿vale? La siguiente, por favor. Aquí nada más de anatomía, vamos a breve repaso muy rápido, es nada más lo pusimos para pues dar énfasis de lo que hace el riñón, de que filtra todos los productos, la urea, la creatinina, el ácido úrico, ¿no? Las bilirrubinas, todas las toxinas, todos estos metabolitos, y pues para ver un correcto equilibrio hídrico y electrolítico, ¿no? Además de regular también la presión arterial, regular el equilibrio ácido-base, pues sí, exista mayor equilibrio de lo que es el cuerpo, ¿no? Y pues cada esto, la unidad anatómica y funcional, pues ya sabemos que son las nefronas, cada una de estas celulitas que contienen nuestro glomérulo, ¿no? Ahí tenemos pues la situación de nuestro riñón y recuerden que es un órgano retroperitoneal, ¿no? Que contiene corteza, cápsula, médula y cada una de ellas tiene sus funciones, ¿no? La siguiente, por favor. Pues aquí un poquito de fisio, rápido, ahí les dejo, no me voy a tener mucho. Ya sabemos que en todos los túbulos contorneados, ya sean distales, proximales, el asa de Henle descendente, ascendente, todos tienen 4 mecanismos, ¿no? Absorción, reabsorción, excreción, secreción, bicarbonato, sodio, potasio, todo eso ya lo fuimos viendo, ¿no? La siguiente, por favor. En esta sí me detengo un poquito. Hablamos que la anatomía humana nos dice que estos uréteres, los que van del riñón a la vejiga, miden aproximadamente de 25 a 30 centímetros según los libros de anatomía, ¿no? Y los diámetros pues varían de 4 a 6 milímetros dependiendo los conductos o los estrechamientos que ya tenemos previamente. Ahora, la uretra. Tenemos la uretra masculina y la uretra femenina. Recordemos que la uretra femenina pues va a ser 4 centímetros aproximadamente en mujeres y pues tiene un epitelio transicional, tanto de escamoso pasa a ser estratificado. De la uretra masculina pues mide mucho más, de 18 a 20, lo que lo hace un factor pues como protector entre comillas para no desarrollar infección de vías urinarias. Tiene igual 4 porciones, recordemos, preprostática, prostática, membranosa y esponjosa, ¿no? O peniana. Y bueno, en la imagen de la izquierda, pues ahí se ven con comillitas los 3 estrechamientos que ya tenemos, ¿vale? Ahorita los vemos más adelante. Vamos a pasar a la fisiopatología y hablamos que lo que ya nos dijo nuestro compañero Álvaro, para que no se generen los cálculos, tenemos factores tanto promotores como inhibidores. Estos factores promotores se van a inhibir precisamente con los inhibidores y eso es lo que hace que no se junten las piedritas, que no se hagan litos. Aquí ahora sí que los vamos a ver más adelante, les voy a pasar lo que es la composición bioquímica, pero eso es importante tener en cuenta, los factores promotores e inhibidores van a evitar que se formen litos. Y si alguno de estos está desequilibrado, está de más o está de menos, ahí es donde tenemos ese detalle para desarrollar los litos, ¿va? Siguiente, por favor. La otra. La otra. Ahí está. Tenemos las fases de la litogénesis y nos dice que primero se van a sobresaturar lo que son los solutos no disueltos. ¿Por qué? Por algún desequilibrio entre estos factores promotores e inhibidores. Posteriormente va a haber una nucleación o una cristalogénesis, que ya se formó un cristal. En la placa de Randall se adhieren y de ahí empieza a haber un crecimiento, una agregación de más cristalogénesis por los factores inhibidores que ya les había comentado. Entonces finalmente se van a obstruir o se van a retener y se va a formar la piedra, ¿vale?
esa nada más se las dejo, son como que las causas pues bioquímicas entre los factores promotores e inhibidores. Ahí venimos viendo que hay varias como la inhibición del calcio, lo que favorece el pH más ácido, más básico, la hiperuricosuria, la hiperoxaluria, tanto los promotores como inhibidores. ¿Vale? La siguiente, por favor. Esta es la que sí nos importa un poquito más. Entonces dice que tenemos una obstrucción del tracto urinario, ¿no? Puede ser aguda, crónica, total, parcial o unilateral, pero nos dice que el glomérulo tiene presiones que son la hidrostática, o sea, lo que favorece que se expulse la orina. Tenemos la presión que se opone como a la filtración glomerular, como la presión de la cápsula de Bowman, que es aproximadamente unos 18 milímetros de mercurio, y también la coloidosmótica, o lo que hacen las proteínas. Entonces, si tú sumas las que van a favor con las que van en contra, pues tenemos una retroalimentación positiva de 10 milímetros de mercurio, y eso pues favorece la filtración glomerular. ¿Por qué se los digo? Porque precisamente se van a inhibir al principio. Ahorita lo vemos en los mecanismos de adaptación. Nos dice que tenemos mecanismos de adaptación cuando hay un lito, cuando algo está obstruyendo. Entonces, primero que va a hacer, va a haber una vasodilatación. ¿Por qué? Porque podemos hacer zoom en la cápsula de Bowman, por favor. En la primera fase va a haber una vasodilatación. ¿De qué arterias? De la arteria tanto renal como la gonadal. Esta vasodilatación va a decir, carón, pues no está pasando algo está obstruyendo, en este caso el lito. Entonces aumenta un poco lo que es la presión hidrostática del glomérulo, lo que vemos en moradito. La aumenta, la sigue aumentando. Entonces, al cabo de una hora más o menos, de 0 a 1 hora, pasa a la fase 2, que es la vasoconstricción. Dice, no, pues ya aumenté el volumen glomerular, pero no está funcionando, entonces vamos a hacer una vasoconstricción. Eso aproximadamente ocurre de 2 a 5 horas, por eso les digo que es súper agudísimo. Entonces, ya una vez que hay esta vasoconstricción glomerular, dice, no, pues algo sigue obstruyendo, a pesar de que ya disminuye el flujo vascular, pues se sigue acumulando la orina. Entonces, ¿ahora qué va a haber? Ya le podemos regresar, por favor. Va a haber una caída de la presión ureteral. ¿Esto por qué? Pues por las acciones de las prostaglandinas, del óxido nítrico, todos estos vasodilatadores, ¿no? Entonces, va a aumentar nuestro flujo renal, va a haber una distensión del uréter, ya se va a empezar a ensanchar el uréter por la misma obstrucción o éstasis. Y ya por último, pues sí, va a haber una hidronefrosis, ¿no? Ya finalmente se acumula en el riñoncito, empieza a sobrepasar el tercer espacio y pues a eso le llamamos una hidronefrosis. ¿Vale? La siguiente, por favor. Ahora hablemos de las manifestaciones clínicas y esta es una parte que me gusta muchísimo. El principal síntoma que te va a referir el paciente es dolor. Va a venir por dolor o lo que conocemos nosotros como un cólico nefrítico. Este cólico va a ser del dolor de una escala visual análoga de 10. O sea, el paciente te va a decir, me duele muchísimo, no lo aguanto, se retuercen de dolor, no cede con nada, se tienen que poner en varias posiciones y ni así. Este dolor, pues, va a dar en la fosa renal que irradia hacia, bueno, en el flanco, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo. Finalmente desemboca en la fosa ilíaca y hasta los genitales. En el hombre nos dice, pues hasta el testículo, y en mujer no, pues hasta el labio, ¿vale? Y la imagen bueno, antes de que nada, hay que ver los puntos ureterales. Tenemos puntos ureterales anteriores y posteriores, superiores, medios e inferiores, que los inferiores nunca se van a poder palpar, pero sí los superiores y los intermedios, ¿ok? Tenemos también el signo del Giordano o del de puño percusión, también va a ser positivo, claramente, cuando hay alguna obstrucción. Obviamente no es sugestivo de litiasis, también puede ser una pielo o puede haber una dilatación incluso. ¿No? O sea, son muchas causas, pero también nos puede orientar un poquito más al diagnóstico. Ahora, vamos a pasar a la imagen que está en blanco, por favor, la de la derecha. Y eso me gusta mucho esa imagen porque nos puede orientar hacia dónde está el cálculo. Tenemos dolor en la fosa renal. Pues el cálculo todavía está pues a nivel de la fosa renal, o sea, está superior, ¿no? Eso nos indica que está ahí arriba. Ahora,
nos va a decir, no, pues ahora me duele el flanco, pues ya sabemos que está más o menos en el decuse de las ilíacas. Ya finalmente cuando el paciente ya nada más siente dolor en la zona inferior, hacia escroto, hacia vulva, pues sabemos que ya descendió el cálculo. Entonces, más o menos es como para saber si va descendiendo, si no va descendiendo. Está muy bonita esa imagen. Y ahí están en azul, pues los puntos que podemos explorar. Obviamente hay que combinarlo con síntomas, con los síndromes obstructivos como la disuria, el aumento o disminución de la fuerza del chorro, la retención urinaria, que tenga a lo mejor globo vesical, pues igual nos orienta a esto. Y como nos había dicho el doc, tenemos una inervación pues por los plexos de L2, L3, de T10, y pues claro que va a haber emesis, va a ser emetizante. La siguiente, por favor. Algo muy característico también, la puede o no puede haber hematuria, pero esta solamente después de que se libere el lito de la papila y empiece a lastimar lo que es el uréter. Puede ser con o sin coágulos, micro o macroscópica, dependiendo obviamente el daño que cause al lito. Obviamente también nos puede causar una infección de vías urinarias, tanto una pielo o una cistitis aguda. Pues ya sabemos que en una hay fiebre, en otra no, puede haber disuria, escalofríos y pues afectación del estado de conciencia o estado general, ¿no? Y principalmente en la imagen que les puse ahí de los intestinos, pues nos dice que en las vías urinarias los agentes comunes que son o de la flora, por así decirlo, son más, ¿cómo se dice? Cuando quieren aprovechar, más que nada. Entonces, es la Escherichia coli, la Proteus, la Klebsiella, las enterobacterias, y por ejemplo, en lo que es en vagina, pues estafilococos, Strepto, E. coli, y pues esos son los residentes, ¿no? Obviamente también puede haber un shock séptico, pero eso ya es irse muy, muy al extremo. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico. Bueno, hasta aquí alguna duda, porque justamente aquí, en esta parte fue donde nos quedamos. Todo esto ya lo habíamos comentado, ahorita lo recapitularon muy bien sus compañeros, entonces no sé si tengan alguna duda hasta ahorita. ¿No? ¿Todos bien? Perfecto, conste, porque esto de verdad va a venir en el examen. Va a estar pesado, no habían ido a algunas prácticas, luego hablamos de eso, está bien. Y pues bueno, a ver cómo les va. O sea, el examen va a estar pesado, eso sí creo, pero el otro punto que es, creo que el punto, el 85% creo que su calificación es como tal lo de evaluación, algo así. O sea, no tengo los porcentajes exactos, si hay otro porcentaje que es lo de grupo de evaluación, algo así. Entonces en esa también no les va a ir bien, por órdenes del doctor Navarrete. Entonces, échenle ganas, en pocas palabras. Si no quieren volver a recursar esta materia y nos odien más. Entonces, ¿alguna duda hasta ahorita? ¿Todo muy claro? Sale. Bueno, aquí alguna duda, Max. Te estoy viendo aquí, Erika, Gloria, Jessica, Katia. Nada, dale. Entonces, vámonos ahora sí con esto, que dale. Ok, para la historia clínica tenemos que claramente hacer una anamnesis completa entre los antecedentes heredofamiliares y los personales no patológicos. Obviamente la probabilidad aumenta hasta un 50% o el doble en familiares previos que hayan tenido este padecimiento. Aumenta en cónyuges también, en la cristaluria y enfermedades cardiovasculares también se asocia. En cuanto a factores de riesgo, como ya habíamos visto, el consumo de salicilatos como antiácidos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica también son factores de riesgo. Y también hay poca evidencia, pero también hay algunos artículos que sí te lo menciona, los suplementos de calcio y de sodio también se asocian a la formación de litos. La dieta, claramente, el consumo de ácidos grasos, proteínas animales, las purinas principalmente, los carbohidratos también, dieta pobre en fibra y pues también el consumo excesivo de sodio, calcio o aguas minerales también se asocia a esto.
también a un menor consumo de agua, y los socioeconómicos, pues únicamente nos marca que son países desarrollados o industrializados, porque claramente estos contienen mayor cantidad de conservadores. En cuanto a la ocupación, sí, el libro, híjoles, es muy específico y te dice literal, médicos, oficinistas y transportistas. Y pues obviamente las profesiones que tengan mayor sedentarismo, ¿no? Pero sí, el primer lugar dice médicos, no sé por qué, pero bueno. En cuanto al clima, ya nos había mencionado el doc, y aquí se los pongo nuevamente, climas calurosos, climas más áridos. ¿Por qué? Porque provee lo que es la deshidratación, ¿no? También los rayos ultravioleta tienen cierto factor. La siguiente, por favor. En cuanto al examen físico, que ya habíamos visto de los signos y síntomas, pero aquí es como el complemento, pues la inspección, tenemos que ver la fase dolorosa de nuestro paciente, una postura antiálgica, así como está más o menos la señora. Va a haber mucho rubor, las mucosas van a estar secas, va a haber globo vesical, va a ser ya visible y también puede haber edema en miembros inferiores. Más o menos alrededor, te dice ahí la imagen que a unos 500 ya se puede ver o se puede palpar lo que es el globo vesical, pero en general leí en otros artículos, dice que hasta 600, ¿no? Más de 600 ya puedes tú verlo, el globo vesical. Pues sí, claramente también puedes tener abdomen blando, pero sin signos de peritonitis, o sea, puedes tener un Bloomberg normal, puede ser doloroso o no doloroso, dependiendo. Y en caso, en la fosa renal, puedes palpar una masa así blanda, y eso ya es cuando ya hay hidronefrosis. Es como un edema, pero a nivel de la fosa renal. ¿Vale? Puño percusión, pues ya vimos lo del Giordano, pues es positivo. Pasamos a la siguiente, por favor. También hay que hacer el diagnóstico diferencial, desde luego. Se puede confundir con un embarazo ectópico, con trastornos ováricos, claramente como un síndrome de ovario poliquístico o un ovario ya torcido o estrangulado, una enfermedad diverticular, cálculos biliares, una aneurisma abdominal y nada más. Bueno, también en el caso de los hombres, podemos confundirlo también con algunos síntomas obstructivos o irritativos de lo que es la hiperplasia prostática, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, laboratorio y gabinete. Claramente a todos nuestros pacientes hay que hacerles un ego, de ser posible, un uroanálisis. Puede haber hematuria, presencia de bacterias, desde luego ya les había comentado, la leucocituria o piuria, mayor a 10 leucos por campo. El pH puede estar o elevado o ácido, pero obviamente esto no es un indicador de la composición de nuestro lito. Y bueno, el hemograma, claro que les vamos a hacer un hemograma, una biometría hemática, vamos a ver la serie leucocitaria desviada a la izquierda, es decir, que hay mayor cantidad de bandas por el mismo proceso que ya puede estar agudizado. Pues sí, hay que tomar hemoglobina, hematocrito y las plaquetas, no como rutina, sino simplemente por si el paciente se va a operar, pues de una vez toma los tiempos, ¿no? En la química sanguínea, pues hay que ver los electrolitos cómo están a nivel sérico, porque obviamente van a estar súper elevados. El perfil metabólico, que sería tanto urea como creatinina, una función renal, una función hepática, la albúmina, desde luego. Y un perfil hormonal, porque también se asocia mucho a lo que es hipotiroidismo. Hay que ver la T3 y la T4, cómo se encuentran. Las hormonas paratiroideas, igual, para ver si es primario o secundario o subclínico. Los tiempos de coagulación, pues igual ya les dije, para ver si no, bueno, es que si son cardiópatas, se asocian mucho a cardiopatías también, y pues si lo vas a operar, pues ya aprovecha el piquete y pues tómale también un tipe y cruce, ¿no? Para ver pues, su grupo sanguíneo también, pero eso ya es extra. La siguiente, por favor. Ahora sí, aquí están los estudios de imagen, y pues dice que, o sea, no es el de primera instancia, sino es como que el más rápido, más accesible, es una radiografía simple de abdomen. Aquí les pongo las densidades, como deben de ver. Pues es rápida, es inocua, tiene una poca sensibilidad, por lo que pueden ver. Y el tamaño del cálculo, sí, claro, debe de ser, para que se vea, decían que hasta más de 7, porque ya menores de eso no se ven.
y pues se pueden también superponer algunas estructuras. Y pues ahí no sé si alcancen a ver donde están las flechitas, hay unos litos. Ya les decía que en esta, justamente, en primera necesitan ser litos grandes, ¿no? Si ven ahí sus radiografías que tiene su compañero, justo las 3 radiografías que tiene, las 2 de arriba, por ejemplo, ahí sí se ven litos, pues grandes, ¿no? Y precisamente lo que tienen que ver, a lo mejor, por ejemplo, si dicen, en la primera imagen, la de la izquierda, esa se ve más abajo, ¿no? O sea, un poquito más abajo, seguramente esa está en el uréter y está muy grande. Pero un diagnóstico diferencial podrían decir, caray, pues como que no está en el riñón, está muy grande, difícilmente está en el uréter, a lo mejor se va a una calcificación, no sé, en el intestino. Podría ser, es raro para ese tamaño, ¿no? Pero podría ser. Entonces, por eso esta ya está como muy en desuso. O sea, si están en un lugar donde de plano no, ya no hay otra manera de hacer un estudio, no tienen ultrasonido, no tienen nada más que una placas de rayos X, bueno, pues es la realidad, ya les digo que esto es, si imagínense que la piedra es de 5 milímetros, creen que la van a ver. O sea, la realidad es que necesitan estar súper entrenados. A veces en tomografía, cuando van iniciando, inclusive les cuesta trabajo diferenciar entre una tomografía y un flebolito, ¿no? Y entonces, pues una radiografía más. Último estudio de elección, último estudio, sería la radiografía, último, ¿va? A ver la que sigue. Y vean, ya había visto yo su presentación de su compañero, y justo esta imagen se me hacía muy, muy padre. Recuerden que uno de los primeros estudios de elección, uno de los primeros, el primero, ¿cuál va a ser? El primero de laboratorio gabinete que van a pedir. ¿Se recuerdan? Ante un paciente de síntomas del tracto urinario, ¿qué le van a pedir? Eco. Ego, excelente. Examen general de orina, es el primero, ¿no? Pero si ustedes ya sospechan en una litiasis, otro estudio que no es el de elección, pero es el que te ayuda mejor de manera inicial, podría ser un ultrasonido. Vean este riñón, en que seguramente, como un caso hipotético, porque no lo sabemos, podemos decir que el paciente tenía mucho, mucho dolor, ¿no? Lo que ustedes quieran de dolor, escala de EVA 10 de 10, intenso, súbito, de la nada. Pero ese riñón precisamente no está dilatado. Ese riñón no está dilatado. Se ve como una forma de un bolillo que habíamos quedado, y si al bolillo le ponen mantequilla, o sea que se ve blanco, quiere decir que está bien, ¿no? Si me dijeran, ¿este riñón está sufriendo? No, la realidad es que no. No sabemos los datos clínicos, ya les digo, de la imagen de este paciente, pero lo que sí podemos ver es, vean, su compañero ahí marcó una sombra, y aparte marcó el hito. Y eso es justo lo que les decía, ¿no? Sombra acústica posterior. La sombra acústica posterior pega, los haces de luz del ultrasonido pegan en la piedra y ya no lo dejan pasar. Por eso es que de la piedra hacia abajo se ve negro y ya no puede seguir estas ondas de ultrasonido. Y eso es muy característico y súper patognomónico de una litiasis, ¿ok? No sé si me doy a entender, y si alcancen a notarlo ahí, se ve súper evidente esa imagen, súper evidente, de cómo se ve algo blanco y hacia abajo ya se ve negro. Eso siempre es excelente. Eso siempre va a ser un caso de alguna litiasis. Ahora, ya les digo que no sabemos en el aspecto de este paciente, a lo mejor nomás tenía la litiasis, no tiene ectasia, entonces no está sufriendo el riñón. ¿Y en qué pacientes podemos ver piedras muy grandes pero que no sufre el riñón? Bueno, que no se ve ectásico. ¿En qué tipo de piedras? Ácido úrico. No, en las más grandotas. ¿Cuáles son las más grandotas? ¿Estrubita? De estruvita. Justamente las de estruvita, que son las más grandes, en ocasiones suelen ser asintomáticas, y digo asintomáticas en la cuestión de que no causan dolor, pero sí causan muchas infecciones, ¿no? Entonces, ahí podríamos igual verlo muy bien en un ultrasonido. A ver, ¿dudas hasta ahí? Y ven, quítale el zoom a la imagen. Ahí su compañero igual les puso esas otras esas imágenes, esas 4 imágenes sobre la ectasia renal. Y vean, ya les decía yo al principio, ¿no? Donde dice normal, vean cómo es otra vez un bolillo que le ponen mantequilla. Siempre les digo así para que se acuerden.
Se ve muy bien, bien delimitado, se ve blanquito por dentro. Y vean ya cómo se empieza con una hidronefrosis, básicamente es una hidronefrosis grado 2, la que está ahí en medio, vean cómo empieza ya lo blanco a ponerse negro y empieza a dibujar los cálices. Si nos pasamos a la que dice moderada, ya los pinta mucho más. Y vean en la última imagen, que es una ectasia grado 4, en donde ya el riñón básicamente está perdido completamente, el seno renal está perdido, y ese riñón, si se dan cuenta, vamos a ponerlo como en palabras muy claras, ya no tiene carnita el riñón, ¿no? Y esa carnita, vean cómo ya está muy delgada esa pared. Entonces ese riñón ya no va a servir. Si ustedes lo destapan, pues solamente es como, pues destaparlo, pero no le va a servir porque ese riñón ya tiene una falla renal. Que recuerden que el sistema urinario es como si fuera, como si estuviéramos hablando del sistema nervioso, ¿no? O sea, si se te muere una neurona, ya no. Aquí si se te muere una nefrona, también ya no. Entonces, esos pacientes son candidatos a nefrectomía. ¿Ok? Acuérdense, ectasia renal grado 4, candidatos a nefrectomía. Y aquí surgiría otra pregunta, Doc. Yo lo veo muy dilatado, pero el paciente quiere saber si lo puede seguir conservando. ¿Cuál sería el criterio de exclusión del riñón? El criterio absoluto de exclusión de este riñón. ¿Qué se imaginan? A ver, Jessica, ¿qué te imaginas? ¿Qué sería el criterio de exclusión completamente? O sea, la parte de ectasia. No, a ver, Gloria, Naomi. Erika, Erika Itzel. ¿Hasta te reíste de nervios o qué? Ya se los había dicho. ¿Cuál es la única manera de hacer exclusión renal? ¿Poder repetir la pregunta? O sea, ¿cuál sería la única manera? Aparte, porque el paciente dice, sí está ectásico, pero yo siento que todavía funciona, porque así les dicen, ¿no? Porque no tengo dolor ni nada. ¿Y cómo podemos saber, Doc, que sí de plano ya no funciona al 100%? ¿Qué estudio le pediría? A ver, más enfocados, ¿qué estudio le pediría? Y no es creatinina, ni tampoco cistatina. Ni tampoco depuración de creatinina en 24 horas. No, tampoco. ¿No era cuando dijo que se formaban ya las celdillas y los divertículos? No, estás perdidísima. Eso es vejiga de esfuerzo. Sí, es cierto. Lo de tasa de filtración Excelente. glomerular. ¿Quién fue? Yo. A ver, ¿y cómo ves la tasa de filtrado glomerular exacta? Con un gamagrama renal. Sí se los había dicho, ¿no? El gamagrama se los había comentado. Y justamente, ¿cuál es el criterio de exclusión cuando decimos que ya no sirve ese riñón? Que sea menor al 15%. 15 ¿Un G5? mililitros. Ahí no es por porcentaje. 15 mililitros, está bien. Entonces, si un paciente tiene un riñón que tiene un drenado de 10 mililitros, ¿creen que sirva? No. ¿Es criterio de exclusión? Sí. ¿Hay que quitarlo? Sí. Porque si no lo quitamos, a pesar de que el paciente diga, no, es que a mí no me provoca dolor, es una bomba de tiempo, ¿no? Toda esa orina que está estancada ahí son bacterias que en algún momento van a querer salir. Y si es diabético, en algún momento va a formar un absceso o algo por el estilo. Entonces, es por eso que ese riñón hay que quitarlo. Entonces, ahí fue el criterio absoluto, ¿eh? Ya se los dije. ¿Dudas hasta ahorita de eso? No. Dale, la siguiente. Wow. Esa, justo para que lo sepan, esa ya no se ocupa, solamente es como, imagínense que antes lo que hacían era ponerle medio de contraste a los pacientes, pero como no había una Urotac, agarraban y le decían al paciente, a ver, póngase ahí, le vamos a tomar una radiografía. Y le tomaban una radiografía, ¿no? Y después se esperaban cierto tiempo y entonces le volvían a poner le tomaban varias radiografías. De esta manera hacían que se captara el medio de contraste y que empezara a descender todo el medio de contraste que se había absorbido. Y entonces donde vieran que se paraba,
ahí decían, ahí está tapado, ahí está la piedra. Pero imagínense que es un paciente que tiene muchísimo dolor, es un paciente que ya no aguanta, que por eso está acudiendo, y que además esto no nos va a dar el 100% con exactitud dónde está la piedra o si se trata de una piedra, porque nada más se va a ver tapado. Entonces, imagínense que fue una estenosis y tú has preparado para una piedra, la cirugía es completamente diferente. Entonces, ya nos ocupa esta, pero sepan que existió. Síguele, Dimitri, si quieres. Ahorita presento unas tomografías. Hoy vamos a acabar esto, hasta que acabemos. O sea, hemos estado tomando 1 hora porque nada más nos prestan 1 hora en el aula, pero vamos a acabar esto ya, de una vez por todas. Vale. Pues aquí tenemos ahora como el gol estándar, es la ataque helicoidal, con o sin contraste, de preferencia sin contraste, y tiene una sensibilidad de 94 hasta el 100%, al igual que una especificidad bastante alta. Aquí se van haciendo cortes, ahora sí que detectan cálculos de hasta 2 milímetros, es decir, o sea, los cortes son muy milimétricos. Sí, no requiere contraste, ya está muy controversiado esto de la insuficiencia renal. Visualiza los pequeños cálculos, igual las dilataciones piélicas, si hay estrechamientos, bueno, y se realiza en 5 minutos, y también sirve para los diagnósticos diferenciales, ¿no? Y pues ahí podemos ver en la primera imagen, la que es la azulita, cómo tenemos un corte transversal con un poco de, pues sí puede decirse que hay ectasia renal ahí, ¿no, Doc? En ese riñón. No, muchísima. Ajá. Vean, por ejemplo, ahí, vamos a ver qué es el riñón derecho, ¿no? Para empezar, ese riñón es el derecho. Acuérdense que lo derecho de ustedes en la tomografía está volteado. Justo cuál es el único estudio que van a ver a su derecha del paciente. ¿Alguien sabe? Nada más como por cultura general. No, el gamagrama. El gamagrama, precisamente. Lo que ustedes ven a la derecha sí es la derecha del paciente. ¿Se acuerdan? Es como tip de cultura general. Ahora, ahí van a poder ver que está obstruido. Tiene una piedra, o sea, así la alcanzan a ver, que se parece mucho a la vértebra. Del lado izquierdo, ahí si me ayudas con el puntero. Del lado derecho, perdón, izquierdo de su pantalla, se ve una piedrota de, no sé, o sea, ahí la tendríamos que medir, pero fácil, justo esa. Está tapando toda la entrada, ¿no? Toda la unión ureteropiélica. Y justo atrás de ella, vean cómo se ve un círculo, como un gris, pero más tenue, digámoslo así. Y todo eso es ectasia, todo eso es orina. O sea, ese paciente, imagínense cuánto tiempo lleva para hacer una piedra de ese tamaño. Y la realidad es que no está pero tan mal, ¿no? O sea, sí tiene una ectasia que seguramente si operamos a ese paciente va a salvar su riñón. Y aparte tiene otra piedrita ahí en la ectasia, ¿no? Y vean cómo se ve el otro riñón para que siempre hagan algo comparativo. El otro riñón se ve muy bien, se ve muy bien delimitado, tiene un seno renal bien acorde, o sea, sin problema. Entonces, por eso mismo es que acuérdense que el gol estándar es la TAC simple, ¿ok? Ante duda diagnóstica, solo ante duda diagnóstica, se puede utilizar una urotac. Y ahorita si quieren les presento, justo tengo una tomografía que me mandaron antier, perdón, de una paciente que fui a ver que tenía bastante dolor. Y fui a verla porque ellos decían que tenía un lito, pero la paciente tenía una infección marca diablo y no tenía lito. Pero ahorita les voy a enseñar la tomografía. Sí está difícil de verla, o sea, sí está difícil de verla. Si no están entrenados en eso, sí podrían confundirse. A ver, ¿qué otra imagen traes ahí? Doc, una pregunta. El signo del anillo, ese sí hay como que tuve duda. ¿Me puede orientar? Dilatación pílica, infiltración de edema en grasa. La verdad es que no recuerdo esta. No sé si lo marquen porque, bueno, supongo. Es que están bien chotados los, los signos que siempre dicen que ni se ven así, ¿va? Pero no sé si, la verdad es que no, te mentiría en decir este del signo del anillo, no lo había escuchado, lo voy a buscar, pero a veces están muchos en desuso, por eso es que a veces no lo llegan a ocupar. Ahorita estoy ignorante en eso, entonces voy a checarlo y les voy a avisar después de eso, pero
Estoy seguro que es algo que no se ocupa al 100%, que no se dice porque pues casi no lo ocupamos. No, más bien no lo había escuchado. Ok, vale, pues creo que esas son todas las imágenes que teníamos, porque las demás ya son pedo de tratamiento. Ok. A ver. Déjame ver si tengo aquí la... Justo, yo les había puesto... Bueno, síguele. Bueno, pasamos al tratamiento. Tenemos de primera instancia el tratamiento farmacológico. Hay que, pues sí, darle a estos pacientes, primero que nada, manejo del dolor, porque obviamente todos estos plexos renales, pues liberan prostaglandinas E2 y la prostaciclina, que son aquellos que moderan, regulan lo que es el dolor. Entonces, pues manejo agudo, hay que primero controlar el dolor. ¿Con qué? Pues AINES, podemos utilizar AINES como keto, metamizol, diclofenaco, y ya opioides hay que escalar si es necesario, ¿no? Hay que, pues hay deshidratación adecuada, pero obviamente por vía parenteral. También puede ser que tengan una expulsión espontánea, entonces hay que observar si son menores a 5 milímetros, puede que lo expulse espontáneamente, pero hay que estar al pendiente de la clínica. Ahora, terapia expulsiva, si ya se determinó que hay que darle terapia expulsiva a estos pacientes, pues podemos ayudarles con alfa bloqueadores como la tamsulusina, pero eso solamente pues es en 20 días y pues, tarda, ¿no? Déjame, déjame proyectar la presentación. Bueno, una de mis presentaciones para que esto sí no tiene que haber nada de duda, Nada de duda. Voy, espérenme. Lo estoy buscando. No sé si ven mi presentación ahí. Sí. Bueno, ya habíamos visto toda esta sesión. Bueno, ya hemos visto auxiliares de diagnóstico y tratamiento. Ok. Esto es lo más importante de este tema, ¿ok? Si se llega a trabar o algo, no se ve, me dicen, ¿ok? Dentro del tratamiento hay algo súper puntual que hay que hacer con todos los pacientes, muy puntual. Primero que nada, vamos a descartar algún otro diagnóstico diferencial, que el paciente se trate de una apendicitis, se trate de un ectópico roto, se trate de alguna otra cuestión, ¿no? Ya una vez que nosotros estamos 100% seguros de que esto es de una piedra o se trata de una piedra, lo primero que hay que hacer al paciente es eliminar el dolor. No podemos tener un paciente ahí sufriendo con dolor, con molestia, no lo podemos tener así. O sea, lo primero que tenemos que hacer es eliminar el dolor. ¿Cuál es el tratamiento, el tratamiento oportuno de los pacientes para eliminar el dolor? En teoría, según la guía de práctica clínica, es diclofenaco. ¿Ok? Hay que darle diclofenaco al paciente. ¿Cuánto? 75 miligramos vía intravenosa como dosis única. Ahora, yo les diría, ¿creen que sería lo mejor o no? No le va a hacer nada. Ok, no le haría nada en realidad en cuestión de, pues, el dolor es la obstrucción, ¿no? A lo mejor sí le ayudaría para el manejo del dolor un poco, pero no sería lo mejor. Pero no me voy respecto al dolor, sino al daño renal. El diclofenaco justamente es nefrotóxico. Y entonces imagínense que ese paciente ya tiene un daño renal y aparte le das una bombota de diclofenaco, a lo mejor se le quita el dolor, pero también a lo mejor le friegues el riñón, ¿no? Entonces, no es lo más adecuado. ¿Qué otros medicamentos podrían ocupar? Bueno, a mi gusto, yo creo que el ketorolaco sería mejor, aunque digan, doctor, pero ese también es metabolismo renal. Sí, pero pues si es lo único que tienes y es lo más barato inclusive para el paciente, el ketorolaco le ayudaría muchísimo. Vía intravenosa, ¿ok? Esto ya estamos hablando de vía intravenosa o intramuscular. Ahora,
¿Qué otro medicamento, si fuera mi familiar, qué medicamento le pondría yo? Pues yo le pondría paracetamol. Es de metabolismo hepático, si no tiene alguna comorbilidad hepática, le va muy bien y es un muy buen analgésico y por vía intravenosa, muy bueno. Ahora, para fines del examen, tienen que saber lo que es diclofenaco, ¿ok? Ahora, otra cosa súper importante, prevenir la infección. Si nosotros no le damos un esquema de antibiótico al paciente, imagínense, ya les decía que es orina que va a estar estancada todo el tiempo. Al estar estancada, entonces lo que va a pasar es que le van a crecer muchas bacterias y esas bacterias se pueden ir al torrente sanguíneo y hacer una sepsis de foco urinario. Entonces lo primero que hay que hacer es darle un tratamiento a base de antibiótico. ¿Qué antibióticos le podrían dar? Depende mucho de cómo esté el paciente. Pero ¿con qué podrían empezar? Por ejemplo, ceftriaxona sería un muy buen medicamento. Levofloxacino, que es una quinolona, también sería un muy buen tratamiento. Ahora, si el paciente lo ven hemodinámicamente inestable, ya tiene una sepsis de foco urinario, pues seguramente esos se van a quedar un poco cortos. Entonces, ¿a qué me puedo ir? Pues me puedo ir a un carbapenémico. Imipenem, meropenem, ertapenem inclusive, que es mucho mejor, ¿no? Pero que sepan que tienen que tener una dosis de medicamento de antibiótico antes o previo a la cirugía. No sé si a algunos les ha tocado justamente hacer cuando iban con nosotros a alguna ureteroscopía, que inclusive se ve muy sucia y que decimos en ese momento, hay que pasar el antibiótico, si no se va a prender. O sea, cuando decimos eso es precisamente que puede tener un foco infeccioso, bueno, un proceso infeccioso que se puede agudizar en ese momento, ¿no? Y que el paciente se haga hemodinámicamente inestable. Entonces, por eso necesitamos el antibiótico. Ahora, otra, hidratar adecuadamente. Es un error lo que muchos médicos le comentan a sus pacientes. A pesar de que ya dieron un diagnóstico súper mal, les dicen a los pacientes, porque el paciente dice, es que, ¿qué cree? Me duele cuando tomo agua. Pues porque el riñón está trabajando, ¿no? Y entonces el médico que creen que les dice, pues no tome agua. O disminuya la cantidad de agua. O sea, esa es una estupidez, obviamente, porque no puedes dejar de darle de beber al paciente, para nada, lo tienes que hidratar. Entonces, eso es un error. Manejo de la náusea. Todos estos pacientes, por lo que ya comentaba su compañero, toda la inervación que llegan a tener. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que hacen? Hacen náusea. Inclusive están vomite y vomite y vomite. Todo lo que le dan no toleran la vía oral. ¿Qué medicamentos conocen ustedes para la náusea? Ondansetron. Ondansetron de primera elección. Podrían darle ondansetron. ¿Algún otro? Metoclopramida. Metoclopramida. Ondansetron 8 miligramos vía intravenosa cada que lo necesito, o al menos cada 8 horas. Metoclopramida 10 miligramos cada 8 horas, puede ser. Acuérdense que la metoclopramida es un medicamento de los que, no manches, yo creo que es uno de los medicamentos que más deberían de estudiar porque es un medicamento que se ocupa para muchas cosas, pero también te da muchas cosas, tiene muchos efectos adversos y no se habla tanto de eso. ¿Algún otro medicamento que le podrían dar a estos pacientes? Inclusive hasta esteroides les ayudan para las náuseas, pero no sería lo ideal si tienen un proceso infeccioso. ¿Diazepinas? No, benzodiazepinas no. No. Definitivamente ondansetron o metoclopramida y de última instancia esteroides, pero nunca benzo para la náusea. Y ahora, obviamente, hay que identificar la litiasis. Ya le di el manejo para el dolor, ya prevenimos la infección, ya lo hidratamos con vía intravenosa y ahora ya le manejamos la náusea. Pero ahora vamos al punto. Si se dan cuenta, obviamente estos puntos se van haciendo al mismo tiempo, ¿no? Pero para tener un orden de estudio, así los enumeramos. Ahora, ya que nosotros identificamos la litiasis, necesitamos saber si es quirúrgica o no. Si es quirúrgica urgente o puede esperar o qué pasa. Obviamente, ni una puede esperar. O sea, pero a lo que puede esperar es si le rompo la piedra o no. ¿Por qué? Hay pacientes que están súper infectados, que tienen una piedra gigante atorada, pero como están muy infectados, están hemodinámicamente inestables. Y entonces ese paciente no me puedo dar el lujo de romperle la piedra, pero sí tengo que entrar a meterle un catéter doble J precisamente, para que toda la orina que esté estancada ahí salga. Y entonces ya no tenga ese foco infeccioso y después operarlo de la piedra. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, hay indicaciones absolutas de hospitalizar a un paciente. Una, que sea monorreno.
todos los pacientes monorrenos hay que operarlos o hay que hospitalizarlos. Imagínense que solo tienen un riñón, entonces si pierden ese riñón, pues ya valió. Si tienen un riñón trasplantado, ¿ok? O sea, es decir, el paciente ya tenía insuficiencia renal, no sé, tuvo un protocolo, le dieron un riñón y si nosotros no le cuidamos ese riñón, se va a perder. Y es un órgano que es muy valioso. 3, obstrucción. Si la piedra hace una obstrucción, eso es igual a ectasia renal y entonces es un paciente que tenemos que hospitalizar. Y todos los pacientes que tengan fiebre también inclusive. El cuarto, el de fiebre, bueno, vamos a desarrollarlo en cuestión de que si la obstrucción, o sea, el incremento de las bacterias es lo que le está provocando la fiebre, entonces es una pielonefritis. Y si no, nosotros no controlamos una pielonefritis adecuadamente, se nos va a salir de la mano y va a ser una sepsis urinaria. Ahora, el manejo sintomático, ya les había comentado, le quitamos el dolor, cualquier AINE que ustedes quieran. El que viene en el examen es diclofenaco, no es que sea el mejor, ya les digo, es neurotóxico, pero es el que más se puede utilizar, ¿ok? Antieméticos, ya lo dijo su compañero, ondansetron y metoclopramida. Antiespasmódicos, la realidad es que no les va a ayudar en nada. Y antibióticos, ya les comentaba qué tipo de medicamentos puede ser, una cefalosporina de tercera generación, algún carbapenémico si pensamos que ya está hemodinámicamente inestable, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? En el tratamiento agudo va a depender mucho de las piedras y de verdad hay mucho debate en qué piedras son las que van a salir o no. Pero para fines de examen y de que ustedes aprendan, si una piedra es de menos de 4 milímetros, muy probablemente salga con terapia de expulsión, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de la terapia de expulsión. Si es de 4 a 7 milímetros, aquí dice que tiene un 50% de probabilidad de que salga, pero si es de más de 8 milímetros, solamente un 20%. Eso es lo que dicen los libros. Yo les diría que todas las piedras arriba de 8 no van a salir. Esas sí no van a salir, no importa en dónde se ubiquen, pero seguramente no van a salir, ¿ok? Entonces, las de 4 milímetros llegan a ser un poco, inclusive algunas, no sé, de 2 milímetros, a veces ni siquiera son sintomatológicas, ¿no? O sea, las expulsan y ni siquiera se dieron cuenta. El problema está en las de la mitad. ¿Por qué? Ojo, la única indicación absoluta de operar a un paciente, indicación absoluta de operarlo, es de que el riñón esté dilatado, ¿ok? ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque muchas veces los pacientes les van a decir, doctor, ¿y por qué no me da medicamento para que la deshaga? ¿Y por qué no me da medicamento para mi casa? Y ya, bueno, ya ustedes le pueden explicar, ¿sabe qué? Usted tiene una piedra que está tapando el riñón y que cree, si no la quitamos va a perder su riñón. Porque ha pasado, y nos ha pasado alguna, no creo que alguna, muchas veces, que llegan pacientes de otros médicos que les dijeron, o sea, ya con ectasia grado 3 y que le siguen dando antibióticos, le siguen dando medicamentos para quitarle el dolor y su riñón se lo están fregando cada vez más. Todo paciente con ectasia se opera. No importa el tamaño de la piedra, no importa la localización, se opera. Ahora, ¿cómo se da la terapia de expulsión? Principalmente se da por por dos medicamentos. Uno, el primer medicamento es la tamsulosina, que recuerden que relaja el músculo liso. Entonces, la luz del músculo liso del uréter, recuerden que mide 3 milímetros. Si nosotros le damos un relajante del músculo liso, la podemos expandir un poco más para que si esta ya está muy abajo, pues la pueda expulsar, ¿no? Aunado a que otro medicamento, al citrato de potasio. El citrato, recuerden que es un inhibidor, justo ya se los había comentado la clase pasada, que es un inhibidor de la creación de litos, ¿no? Entonces lo que va a hacer va a alisar la piedra para que se haga un poco más pequeña, no la parte, pero la va a hacer más pequeña para que la pueda expulsar. Y ya le pueden dejar medicamentos antibióticos si lo amerita el paciente y manejo del dolor si lo amerita el paciente. Pero la terapia de expulsión es con tamsulosina y citrato de potasio. ¿Cuánto de citrato de potasio? El medicamento más conocido se llama Uroplasio NF. Casi siempre vienen en solución. Entonces le pueden dar 5 mililitros en 200 mililitros de agua cada 12 horas por 5 días, igual que la tamsulosina. Una cada 24 horas por 5 días. Ojo, y aquí es muy importante que lo sepan. Porque a veces como médicos dicen, pues por un mes.
ya no se acuerdan de las dosis y le dicen que por un mes. Si ustedes mandan a su paciente con terapia de expulsión por más de 5 a 7 días y no le piden un control, seguramente ese paciente ya no ha de tener dolor porque el riñón ya está fregado y va a ser su culpa de ustedes. Entonces no se da por más de 5 a 7 días. Y ojo, le tienen que decir a su paciente que tiene que volverse a hacer una tomografía para saber si sí expulsó la piedra o no. Y obviamente cada orina que el paciente tenga la tiene que estar colando. Eso es lo difícil porque necesita identificar la piedra, necesita saber si la piedra ya salió o no. Aún así, haya salido o no, tienen que hacer el estudio porque a veces la piedra se pudo haber partido y la mitad se quedó adentro y la mitad la sacó. Entonces, es muy importante eso, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de estos. Ahora, no sé si tengan alguna duda en cuestión de la litiasis ureteral, del tratamiento expulsivo. Sí, Doc, yo tengo una duda. Ajá. Dime. En las que dijo que eran de 4 a 7 milímetros, que tenía el 50% de probabilidad, ¿ahí empezamos entonces con tratamiento para que la expulse o de una vez la cirugía? Le puede hacer tratamiento expulsivo. ¿De qué depende de dónde esté la piedra? Por ejemplo, si está hasta arriba, recuerden que se divide en tercios, ¿no? Si se acuerdan de eso. Si está en el tercio superior, tienes una probabilidad de éxito de solamente el 40% de probabilidad de que sí salga. ¿Ok? Si la tienes en el tercio medio, tienes un 20% de probabilidad de que salga si está hasta arriba, 40% de probabilidad de que salga si está en el tercio medio, y si está hasta abajo, tienes un 60% de probabilidad. O sea, va de 20 en 20 de probabilidad de que sí salga la piedra con esas medidas, justo con esas medidas. Si la piedra mide más de 8 milímetros, no va a salir. Eso sí, tenlo por seguro que no va a salir. Pero hay pacientes que son tan rejegos que dicen, no, yo quiero tratamiento de expulsión, quiero tratamiento de expulsión. Ya se conocen los medicamentos, ¿eh? Y solitos se los autorrecetan. Entonces, esos pacientes son los que hay que tener más cuidado. ¿Ok? Eso es súper debatible, ¿eh? Pero yo te diría en cuestión personal, si la piedra está muy arriba y si fuera tu familiar, ¿qué harías? Yo lo operaba. Pero la realidad es esa, la indicación absoluta es que esté tapado al 100%, o sea, que esté obstruido. Con que tengas un ultrasonido con una ectasia renal grado 1, o sea, aunque sea grado 1, con esa ya lo puedes operar. ¿Alguna otra duda? Necesito que esté súper claro el tratamiento de esto, porque es lo más preguntable de litiasis. Bueno, si no hay alguna... Yo sí tengo una duda. Nos había dicho que después de darle el citrato de potasio y todo este tratamiento, le pedimos la TAC para ver si ya expulsó el lito. ¿Y qué más nos dijo que le pedíamos? Solo la TAC, solo es una TAC simple. Ok, va. Sí, no hay que pedirle otra cosa de estudio, nada, solamente la TAC simple de abdomen. Porque ahí vas a ver, muchas veces si están en el tercio proximal, o sea, más próximo al riñón, pues solo bajan al distal y a veces se quedan ahí. Y entonces hay que entrar a quitarlas. Obviamente, como no está tapado, pues ya es una manera, pues le va mucho mejor al paciente, porque a veces hasta ambulatorio se puede hacer, ¿no? Pero sí hay que quitárselas, sí o sí. ¿Alguna otra duda? Doc, ¿la dosis de transulosina es la misma que se da en crecimiento prostático obstructivo? Sí, 0.4 miligramos cada 24 horas por 5 a 7 días. No más de eso, no más de eso. Ok, gracias. Y se ha demostrado en muchos estudios que aunque tú le des tamsulosina por un año y si tiene una piedra, aunque se la des por un año a 7 días, no tiene relevancia. O sea, no porque se la des más tiempo, le va a ir mejor. No, eso es un error. Y ese es el error que muchas veces cometen. Le dicen, tómese este medicamento y venga en un mes. No, error, porque en un mes ya perdió el riñón. Muy seguramente. Ahora, si no hay dudas en cuestión de la litiasis ureteral, que es la que hablamos ahorita, vamos a hablar ahora de la renal. Las litiasis renales son diferentes clínicamente. ¿Por qué digo diferentes? Porque a veces cuando no están obstruyendo, pero está la piedra en el riñón, no tienen dolor y el paciente nunca tiene dolor.
pero porque, no sé, en algún momento el paciente le dolió el estómago y él fue al médico y el médico le dijo, no, pues ultrasonido completo, que no sé qué tenga. Y le hacen un ultrasonido y ya le encontraron lo que le iban a encontrar. Y también de hallazgo secundario, le dicen, ¿qué cree? Y tiene una piedra en el riñón. Y esa piedra en el riñón, ¿qué creen? Muchas veces son causantes de infecciones recurrentes. O sea, ese paciente a cada rato tiene infección, a cada rato tiene infección y no tienen algún por qué le esté dando o algún origen de esas infecciones, siempre tienen que buscar piedras. Como a esas pacientes que tienen infecciones recurrentes y no se curan, le haces un protocolo de estudio completo en el cual incluyes una tomografía, ahí te vas a dar cuenta si tienen litiasis o no, ¿ok? Y entonces las litiasis renales se dividen completamente. Si tienen un litio, o sea, siempre va a variar un poco, ¿eh? O sea, pero para que ustedes lo sepan, si tienen un litio menor a 1.5 centímetros, o sea, 15 milímetros, que es lo mismo, pueden operar al paciente por ureteroscopía, es decir, subir por el uréter. Y no sé si se acuerdan algunos que ya fueron a la práctica que hay un equipo médico que se llama ureteroscopio flexible, que justamente se llama flexible porque puede hacer la punta del aparato puede hacer una deflexión de hasta más de 180 grados y entonces podemos ver todo el riñón. Y entonces esa piedra la podemos quitar por ureteroscopía, o sea, sin incisiones ni nada. Pero si el paciente tiene una piedra mayor a 1.5 centímetros, o sea, hace 15 milímetros, el tratamiento de elección es nefrolitotomía percutánea. ¿Ok? Aquí en esta presentación ya es algo vieja, ya la tengo de hace tiempo. Ellos, bueno, anteriormente decíamos que eran 2 centímetros, hoy ya se da cuenta que son 1.5. Abajo de 1.5, ureteroscopía flexible. Arriba de 1.5, nefrolitotomía percutánea. ¿Ok? No le hagan caso a esto. ¿Ok? ¿Dudas? Inclusive aquí en esta diapositiva tenía agregado lo de la paroscopía, porque ¿qué creen? Justamente había pacientes hace tiempo cuando no se sabía muy bien o no había una técnica adecuada de nefrolitotomía percutánea, abrían a los pacientes, literalmente, sacaban el riñón, abrían como un bistec el riñón, agarraban, sacaban la piedra y lo volvían a coser. El problema es que esos riñones sangraban mucho, a veces los perdían, tenían que hacerles nefrectomías porque pues sangraban mucho o hacían abscesos. Entonces, hoy en día ya solo se hace una herida muy pequeña, de hecho es de 0.8 centímetros, es muy pequeña y es un tracto corto, entonces por eso podemos sacar tanta piedra. Ahora, no sé si tengan duda de algo que les he comentado, pero justamente esta diapositiva les digo el que es el tratamiento. Ahorita ya estamos hablando de litiasis renales, ¿eh? Anteriormente se conocía este aparato, es para que lo conozcan, ya no se ocupa, aunque hay médicos que lo siguen ocupando, ya no se ocupa. Eso se llama litotricia extracorpórea. Siempre que le hablen de extracorpórea, quiere decir que ponían en esa camilla al paciente y con ese arco en C mandaban rayos X dirigidos a supuestamente las piedras y las rompían. El problema es que no era eficaz, radiabas al paciente, las piedras solamente si las llevaban a partir, pues era peor porque estaban arriba en el riñón, partías una piedra, obviamente no la partías bien, se bajaba y se tapaba el uréter y tenías que operarla. Entonces, está muy en desuso, esta ya no se ocupa, solo que para que cultura general y para fines del examen sepan que existió, pero que ya no se ocupa la litotricia extracorpórea. ¿Ok? Ahora, vamos a dar tratamiento específico. Hay pacientes, por ejemplo, justo me gusta mucho esta imagen, porque vean, si alcanzan a ver la imagen del catéter WJ, ahora, ¿ven algo raro en esa imagen? ¿Algo que les llame la atención? ¿Nadie? ¿No? Bueno, no sé si sigan ahí o estoy hablando al estúpido.
No, sí, Doc. Yo, bueno, ¿se puede acercar un poco la imagen? Mm, pues bueno, creo que del lado izquierdo sí se vería como sí se ve el hito, ¿no? Ahí alrededor, bueno, al lado del catéter, se ve como una sombra, ¿no? Bueno, más bien una mancha, pues como blanca. Ok. Y justo, ¿qué pensarías en este paciente? ¿Por qué no le El- quitamos el hito? ¿Y por qué ya tiene un catéter? no sé, lo que sí me llama la atención es de que sí está demasiado grande, ¿no? O sea, el cálculo. Ujú. Seguramente este paciente estaba hemodinámicamente inestable. Y al estar hemodinámicamente inestable no lo puedes operar. Y entonces ya les había dicho, si un paciente está inestable, si hay que drenarle la orina, pero no importa la piedra. Y justo es este el claro ejemplo, le subimos un catéter doble J, la piedra está ahí, pero pasamos por un costado de la piedra y que se empiece a drenar la orina. Cuando el paciente esté hemodinámicamente estable, lo podemos operar, ¿ok? Entonces, para que conozcan, esta es otra imagen de un catéter. Los catéteres son de muchos materiales. Este específicamente es un catéter de teflón, que es color negro. Este catéter puede durar hasta 6 meses. Es un catéter bueno, según el proveedor, hasta 6 meses. Hay pacientes que por alguna situación necesitan tener estos catéteres ya de manera permanente, pero por ejemplo, hay otros catéteres que se llaman catéter stent, que inclusive es como de metal y ese dura hasta 1 año. ¿Y por qué tienen que saber la duración del catéter? Pues porque se lo tienen que estar cambiando, ¿no? Entonces, aquí en este caso para litiasis no se ocupa por mucho tiempo, máximo 1 mes, porque si no se calcifican. Ahora, vamos a ver esta imagen. Esta imagen es una tomografía. Para que se den cuenta cómo es que queda un paciente después de que tenga un catéter. No sé si lo lograron identificar, pero vean cómo a este paciente le ponemos el catéter y vean el catéter cómo queda. El rizo inferior en la vejiga, quiero que presten su atención a la vejiga y vean cómo se ve un círculo justo ahí. Si lo alcanzan a ver, a diferenciar lo que estoy haciendo. Sí. Y luego hacia arriba, presten su atención al riñón, vean cómo se hace un círculo en el riñón. Estoy subiendo y bajando la imagen, subiendo y bajando la imagen, para que ustedes logren identificar y tiene todo el trayecto, tiene la piedra. Ahora, este paciente se drenó, pero justo vean cómo tiene una piedra ahí en el riñón izquierdo, ahí, justo en esa. No sé si la alcanzan a ver, ahí me detuve. Tiene una piedra en el riñón izquierdo. No lo operamos por alguna cuestión, pero sí tiene su catéter y entonces el riñón ya no está dilatado. Esta tomografía es de un paciente que tenía una ectasia renal muy importante y que no lo podíamos operar porque estaba hemodinámicamente inestable. Ahora que ya está estable, que ya el paciente inclusive llega de manera programada a operarse, ya le vamos a poder romper esa piedra, ¿no? Ahora vamos a ver esta otra imagen que es igual la misma tomografía, pero ahora en un corte sagital, para que puedan identificar otra vez. Esta imagen precisamente me gusta mucho para que ustedes sepan identificar el uréter. ¿Cómo lo van a identificar? Muy fácil, pues porque tiene un catéter, entonces ese se van a dar cuenta cómo sigue el uréter. Vean cómo el uréter tiene que pasar por enfrente del psoas. Vean, ahí está vayan siguiendo el puntito blanco que sale del riñón y vean cómo atrás está el músculo psoas y justamente van enfrente del psoas todo el tiempo y ahí van viendo el uréter, el uréter, el uréter, el uréter todo el tiempo. Es muy fácil de identificar y por eso se las pongo en esta diapositiva, porque ahí identifican cómo hace el movimiento el uréter para que ustedes sepan diferenciar entre uno y otro. Y vean cómo va a entrar a la vejiga. Entonces, ese nada más es como de ejemplo. Ahora, el tratamiento específico, antes les ponía esta imagen, y lo que hacían era abrir el uréter, sacar la piedra y volver a coser el uréter. Actualmente eso ya no se hace. Aquí para que se den cuenta, por ejemplo, de cómo son las ureteroscopías, vean, por ejemplo, este paciente que ya entramos al uréter, ya vimos la piedra
y justamente vamos a empezar a romper. Vean cómo la piedra ya inclusive se ve más pequeña, pero es una piedra que ya empujamos hacia arriba porque ya estaba dilatado el uréter y esa pues le empezamos a dar con energía láser, ¿no? Es un láser que se llama láser de Olmio. Hay láseres de Tulio también, de otros tipos, pero casi el de Olmio es el que más se ocupan. Vean cómo le empezamos a pegar y justamente esa seguramente es una piedra de ácido úrico. ¿Cómo lo sé? Pues porque es una piedra que es muy sensible. Con tantito láser que le estamos aplicando, vean cómo se está rompiendo. Y entonces son piedras, acuérdense que las de ácido úrico son de las más débiles, ya se los había comentado. ¿Cuáles de de las más duras? Estrubita. No, sí, cistina. Vean cómo entonces siempre tenemos que tener una guía en el uréter porque ¿cuál es un accidente, una complicación que pueda pasar? Que perforemos el uréter. Si nosotros no le damos bien con el láser, podemos perforarlo. El láser tiene un alcance de 2 milímetros. La realidad es que es muy seguro, pero hay veces que si no sabes controlarlo, no sabes usarlo, la misma respiración del paciente hace que te mueva la cirugía y entonces le puedas pegar al uréter. Y entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Pues ni modo, hay que abrir al paciente. Si es más del 50% del uréter, hay que abrir al paciente y coserle el uréter, hacerle un reimplante, digámoslo así, depende de la ubicación. Pero si es menos de esto, con un catéter doble J va a sanar. Ahora vean, esta es la misma. Vean por ejemplo, este paciente, el proceso infeccioso que puede tener tan importante. Vean la pus que tiene, es muchísima, o sea, ni siquiera se alcanza a notar nada, porque es un lito que fue infeccioso y que no fue tratado. O sea, siempre nada más le daban antibiótico porque pensaban que era una de vía urinaria. O sea, vean la cantidad de pus que tenía. Era impresionante, no se alcanza a ver otra cosa. Ahora, ya que drenamos toda esa orina, ya podemos ver la piedra. Y esta es una piedra infecciosa, en el cual pues ya podemos empezarla a retirar. Ahora, la nefrolitotomía percutánea, ya les decía que el criterio absoluto es que sea una piedra mayor a 1.5 y que sea una piedra dura. Es decir, arriba de 900 unidades Hosfeld. Aquí vemos una tomografía en la cual vean cómo es súper importante la cantidad de piedra que tienen ustedes. Ahí va bajando la tomografía, va bajando, se empiezan a ver los polos superiores de los riñones. Vean cómo el riñón derecho está súper dilatado. O sea, para que se den una imagen, primero vamos a prestarle atención al derecho. ¿Ya vieron esa burbujota? O sea, ¿ya vieron qué tan grande está ese riñón, el derecho? Y vean las piedras que tiene. O sea, y justo les decía, ¿sabes? O sea, está muy cabrón que te den los dos lados. Desafortunadamente, pues obviamente si hay casos, vean cómo hay piedra de los dos lados y hay muchísima piedra, o sea, muchísima piedra. Un riñón básicamente está perdido, el otro va para allá. Entonces, sí se alcanza a identificar. Ahora vamos a ver el otro corte para que vean más o menos la extensión de la piedra. Vean qué cantidad de piedra hay, ¿no? O sea, y qué tan dilatado está. El derecho está echado a perder, básicamente. Ahora, estos pacientes que hay que hacer, a estos pacientes hay que hacerle nefrolitotomías percutáneas. Esas cirugías son cirugías muy grandes, son cirugías que están súper padres. Y lo que hay que hacer, o sea, para empezar, vean la cantidad de equipo que se utiliza, ¿no? Cuántas pantallas estamos utilizando en ese procedimiento. Y todas las pantallas se utilizan en todo momento. O sea, y es muy importante que vean esto porque si nosotros hacemos algo mal o una pantalla no está cuadrando o algo no está bien, seguramente estamos dañando el riñón. Por eso es que hay tantas pantallas, porque tenemos muchos ángulos de vista. Ahora, esa cirugía está súper padre. Ojalá en primero que el doc ya los deje ir a práctica. Y después de esto, que puedan ver una percutánea. Están bien chidas estas cirugías, es mi favorita. Lo primero que hay que hacer es canalizar el riñón. Aquí en la primera imagen nosotros subimos una guía, no sé si se alcancen a ver una guía. Después de subir esa guía, nos vamos a esta imagen de en medio.
en donde empezamos a meter medio de contraste, ya que canalizamos el uréter, metemos medio de contraste y se va pintando poco a poco. Vean cómo se va pintando poco a poco el riñón, se va pintando, esa es una pielografía retrógrada, se va pintando hasta que nosotros vamos a ir y puncionar el riñón. Ven en esta imagen que ya está pintado parcialmente el riñón, no se pinta todo porque la cantidad de piedra es muy grande, y entonces, no sé si alcancen a ver otro puntito ahí, bueno, otra imagen, que es como una aguja, ¿sí la alcanzan a notar? ¿La aguja? ¿O no? Esa línea que está casi perpendicular, casi transversa, perdón. ¿Sí la alcanzan a notar o no? Sí se ve poquito. Bueno, y entonces ya que nosotros picamos al riñón, dejamos una guía. Vean cómo en esta zona ya dejamos una guía para que nosotros podamos entrar en esa zona. Una vez que dejamos una guía y empezamos a hacer una dilatación, que la técnica se llama dilatación one shot, con técnica de punción de Gutiérrez. Esto solamente nos habla para ver cómo vamos a abrir, cómo vamos a entrar al riñón. Y después vamos a meter ese plastiquito que se llama Amplats, y después va a entrar hasta el riñón. Vean ahí cómo va siguiendo la guía que previamente habíamos puesto y lo vamos metiendo. Esto es mediante rayos X. Una vez que metemos esta punta, vean cómo después en la punta se ve como un cuadrado, como otra luz como cuadrada. Justamente esa es una camisa. La camisa entra al riñón y hace que podamos nosotros ver nosotros entrar con un acceso directo al riñón, y ya después vean cómo se ve. O sea, ahí justamente ya estamos empezando a pegarle la piedra, ahí entramos al riñón, justo estamos entrando al riñón, y ahorita van a ver la cantidad de piedras que tiene, ¿no? Vean, ya estamos entrando al riñón, vamos acá, ya estamos dentro del riñón y vean todas las piedras que tiene. Es muchísima cantidad de piedra que tiene esta paciente. Entonces, una vez que ya vimos estas piedras, hay que romperlas y sacarlas todas, una a una. Justo eso que se ve ahí es un aparato que se llama litotriptor neumático, que lo que hace es que por aire rompe la piedra, o sea, impulsa una varilla de metal y esa varilla de metal empieza a romper la piedra. Vean cómo la empieza a romper. A la parte en cachos un poco más grandes que un láser. Y entonces ya que tengan pedazos más pequeños, pues ya la podemos sacar. Y aquí vamos a poder ver otro ejemplo de cómo está la piedra. Empezamos a romperla. Y una vez que la rompemos, empezamos a sacar estos pedazos. En mi mano, si se dan cuenta, ahí mi mano ya tiene una piedra. Y justamente es muy importante estar cuidando la camisa. Si no nos traemos la camisa, perdemos el hoyito del riñón y ya no se puede volver a usar. Una vez que acabamos, este caso clínico fue de esa misma paciente, las radiografías, todo fue del mismo paciente. Y vean cómo se ve ahí toda la cantidad de piedra que sacamos. Estas generalmente, como es mucho, puede ser un cálculo de estrubita. Y vean la herida. Es una herida súper pequeña, menos de 1 centímetro. Obviamente el proceso de recuperación es mucho más rápido. El paciente se va al día siguiente, sin tema. ¿Alguna duda? ¿Qué tan caro es, Doc? La nefrolitotomía percutánea, si es cara, ronda por ahí de los 80, 90 mil pesos, tal vez 100, depende el paciente, depende del hospital, ¿no? Ahí entran 5 como 70, por muy barata, 60. Y por ejemplo, una ureteroscopía cuesta como 25 mil pesos. Y entonces diría, Doc, pero pues, ¿por qué no lo operan por ureteroscopía si es mucho más barato? Sí, pero justamente el paciente tendría que tener 3 o 4 cirugías de ureteroscopía para sacar esa cantidad de piedra. Porque recuerden que si lo operamos por ureteroscopía, el trayecto es mucho más largo, muy largo.
Entonces tenemos que subir y bajar muchas veces, mucho riesgo de complicación, mucho sangrado, mucho riesgo de perforación del uréter. Y justamente en este tipo de cirugías no. O sea, entras, sacas toda la piedra. Literalmente la técnica es quitar toda la piedra de una sola cirugía y ya. Y en la ureteroscopía vas por pasos. Por eso es que algunos pacientes que no saben, porque pues obviamente no están obligados a saberlos, les dicen, no, con ureteroscopía, no se opere con percutánea, porque es muy cara y que no sé qué. Y los operan con ureteroscopia y justamente los engañan. Les dejan la piedra ahí, solamente se las empujaron para que pues, el riñón ya no se vea dilatado, pero le dejaron la piedra. Y tarde que temprano se vuelve a tapar. Y entonces se dan cuenta que eso no es una decisión inteligente. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, nos vi muy callados, súper callados. Espero que, pues, que hayan aprendido algo, que hayan atendido algo. Eh, no sé, al principio los notaba mucho más cooperadores. Ahora no sé qué esté pasando, pero no sé. Quizá ya no estén a gusto, o no lo sé. Entonces, pues nos vemos mañana, vemos algunos casos clínicos y pues ya, a ver qué onda. Y pues vemos el último tema, que es el de Jessica y Richie. Y pues ya a ver qué onda. Y espero que sean un poco más cooperadores. Sí, doctor, una disculpa. Sí, Doc. Es que no sé, Nos gustan mucho sus clases, no Doc. sé si no sé si algo les haya parecido mal. No, nos sentimos No, mal no, nosotros, al contrario. Sí, Doc, una disculpa enorme, la verdad, doctor, de parte de todos. O sea, la verdad, yo creo que, o sea, no soy el único que lo piensa. Las clases que usted da son excelentes. O sea, yo creo que de todo el semestre, usted es el único que nos da unas clases así. De todos los doctores que tenemos, yo creo que usted es el único que nos da una clase de este tipo de calidad que nos ofrece y de información, porque nos depura muchísima información, guías de práctica clínica, manuales, el libro, o sea, lo depura muchísimo y eso nos ayuda bastante pues a que entendamos mucho el tema, ¿no? Y no sé, a lo mejor ahorita, porque a lo mejor estamos en línea, ¿no? Pero sí, o sea, sí vemos las imágenes que usted nos pone o estamos analizando lo que usted nos dice. A lo mejor no tenemos la respuesta o nos da miedo participar por miedo, pero pues, o sea, no es fácil de que estemos molestos o que no nos guste algo. Al contrario, nos encantan las clases. O sea, igual por eso le habíamos sugerido en un principio que si usted no podía, no sé, los lunes, no importa la hora que sea, pero nosotros acudíamos y por eso igual vamos a las 7 sin problema los jueves y los viernes. O sea, no es nada, no nos cuesta nada, doc. O sea, de verdad, nos gusta muchísimo y también una disculpa enorme hacia el doctor Navarrete. Vamos a tener mucho más cuidado pues, con ese sentido, ¿no? De tener más iniciativa con las prácticas y pues también, doctor, una disculpa si usted, ¿no? O sea, no es a propósito ni nada, se nos fue ahí la onda y pues sí, o sea, es todo, pero nos encantan las clases, doc, o sea, no estamos molestos para nada, no, nos gusta mucho. A ver qué onda. Yo la verdad es lo único, yo les decía que yo esto de verdad lo hago por gusto, o sea, no gano nada, tampoco pierdo nada. Bueno, económicamente pierdo gasolina, digámoslo así. Pero eso es lo de menos. Entonces, realmente lo hago por gusto. Por gusto. Entonces, espero que mañana, o sea, quiero que se tengan un repaso de eso y de todo lo que hemos visto. Ya les decía que los exámenes no son como normalmente a veces lo ven. O sea, estos exámenes son acumulativos. Se preguntan todos los temas, como ya se los había dicho. Entonces, vamos a hacer un repaso de algunos casos clínicos, algunos ejercicios para que vuelvan a aprender esto. Y sobre lo del Doc Navarrete, pues lo entiendo obviamente porque pues la realidad es que yo me confié al 100% en que ustedes, no sé por qué en mi mente pasó como no me comentaron nada, no me dijeron en ningún momento, Doc, no estamos yendo a prácticas, Doc, ¿cuándo hay una práctica? Nada, o sea, literalmente no me dijeron nada.
pues yo me confié en que ustedes estaban yendo a alguna que otra práctica y entonces resulta ser que me manda mensaje el doctor Navarrete que no habían asistido a ni una práctica y yo dije, o sea, yo igual quedé mal con él, ¿no? Porque pues, dije, pues, y justamente, o sea, tengo el mensaje con él de que pensé que estaban yendo y está molesto por la cuestión de que no hubo iniciativa y entonces él textualmente me dijo que en este parcial es 0 en la cuestión de prácticas. ¿Y dónde se ve eso de prácticas? Recuérdense que lo de, es que en su, no me acuerdo de las palabras, pero creo que es coevaluación o no sé, no quiero equivocarme, pero es una que vale 15%, y obviamente esa pues no tiene nada, al menos que hablen él y él me dé la indicación de que ya no, que lo veo muy difícil, muy difícil. Entonces, si eso está difícil y el examen está difícil, o sea, jamás quiero perjudicarlo, ¿no? O sea, y tampoco es que una mala calificación me hable mal de ustedes. Eso se me suena muy absurdo, la verdad. Pero desgraciadamente vivimos en algo que pues se tiene que calificar. Y pues ni modo. A veces se trata solo de memorizar. Entonces, nos vemos mañana. Mañana hacemos la sesión de casos. Vamos a dejarlo a las 8 de la mañana porque a las 7 es muy temprano. Y a las 8 nos vemos. Vayan ya desayunados. No se duerman. Si tienen sueño, mejor quédense en casa. Aprenden más en su sueño y ya después ya descansaditos. Entonces, nos vemos mañana. Sí, doctor. Chido, muchas Bye. gracias. Vemos el tema Sí, de doctor. Jessica y de Richie. Bye.